qué está intranquilo? ¿Por qué asume esta actitud como de sorpresa, de incomodidad? A ver, su señoría, lo que pasa es ¿cómo es que llama el hermano ese tío? Yo no sé. ¿Cómo el hermano de quién? Santiago. Ajá. Ese no es aquí, ¿no? No. Ya vas a ver usted con las preguntas que le vamos a hacer. Porque, o sea, lo que pasa es que yo tuve una diligencia en Bogotá el año pasado. Y allá estuvo el señor ese, Iván Cepeda. Estaba Alberto, o sea, Pablo Hernán Sierra, mi patrón. Estaba hablando sobre los hechos de los indígenas de el Ángel Cartagena cuando yo me declaré, yo me fui a sentencia anticipada donde yo les dije a ellos. Pues ellos tenían unas vainas ahí de que había que Alberto, que había hecho la era de que Santiago había tenido que ver en eso. En unas reuniones que tuvimos para dar de baja Cartagena, que la fiscal, el 35 de Medellín, María Elena Jaramillo, la señora fiscal no había metido eso ahí, que le tenía que colaborar, todo eso. Ahí fue antes se llegó, pues, o sea, ya a una cita con este señor Iván, que el abogado mío Samuel Arturo tiene papelito, donde ya le dan un papel con sello de la guardia, ¿no? Para bajar una diligencia o algo así, que mejor ahí está el papel ese que no tiene la. Pero eso fue una reunión informal que usted tuvo con Iván y con Pablo Hernán Sierra y Iván Cepeda. Eso, con Iván Cepeda. Entonces que había que colaborar, pues, o sea, supuestamente en eso de, pues, digamos, de embalar, pues, a los Uribe. Es como le dije yo a Alberto, hermano, yo ahí pues, simplemente yo siempre. Iván Cepeda llevaba dos escoltas. Ese día sacaron a varios a esa entrevista, nosotros salimos. Cuando llegamos a Sanidad, donde nos recibieron, nos dijeron que si nosotros teníamos conocimiento en algo del doctor Álvaro Uribe Vélez, que si yo que sabía de una masacre, un desplazamiento que se hizo en una hacienda llamada o apodada Las Pavas, en el sur de Bolívar. Yo le dije, yo sí conozco esa hacienda, pero que yo tenga conocimiento, yo nunca escuché que se hayan desplazado a nadie ni masacre en esa hacienda. Y me insistía que le colaborara, que si le colaboraba, pues me ayudaba a solucionar mis problemas lo más pronto posible, podía salir de la cárcel. Duro golpe a Iván Cepeda, duro golpe a la Fiscalía Criminal y Corrupta. Se confirma, gente. Hoy se revela explosivo audio donde el principal testigo, Carlos Enrique Pérez, recordemos, es el testigo de Iván Cepeda de la Fiscalía y es el testigo del abogado Malo del Río. Hoy revelamos acá el explosivo audio donde él mismo confiesa de que Iván Cepeda lo buscó para que hablara falsamente contra Álvaro Uribe. Este mismo dice de que alias Pipintán se reunió y le exigió decir de que los hermanos Uribe habían asesinado a personas, a indígenas, gente. Esto es delicado. La Fiscalía Criminal y Corrupta guarda silencio sobre esta delicada situación donde vinculan a Iván Cepeda, el creador de los falsos procesos contra Álvaro Uribe. Gente, tenemos el explosivo audio para que ustedes compartan y se den de cuenta quiénes son estas ratas de izquierda comunista y quién es Iván Cepeda buscando paramilitares para acusar falsamente a Álvaro Uribe. Tenemos el explosivo audio.
testigo de la fiscalía confiesa de que Iván Cepeda lo buscó para que hablara falsamente y culpara a Álvaro Uribe de asesinar al pueblo colombiano. El mismo Iván Cepeda se reunió con este Carlos Enrique Vélez para planear ese montaje criminal contra Álvaro Uribe. Gente, este es el plan de Iván Cepeda durante años. Buscó a paramilitares para que acusaran falsamente a Álvaro Uribe y prometerles beneficios exactamente como hoy está ocurriendo con el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Iván Cepeda ha pagado a ese asesino y criminal. Escuchen estos explosivos audios. ¿Qué dijo Carlos Enrique Vélez contra Iván Cepeda en la Corte Suprema? El expediente revela 8 apartes hasta ahora desconocidos correspondientes a la declaración del falso testigo Carlos Enrique Vélez en el año 2016 ante la Corte Suprema de Justicia. 8 meses antes de haber conocido al abogado Diego Cadena, el falso testigo ya había acusado al senador Iván Cepeda y al paramilitar Pablo Hernán Sierra de haberlo presionado para declarar en contra del entorno familiar del expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo pudo Diego Cadena comprar un testimonio que ya había rendido 8 meses atrás Carlos Enrique Vélez cuando ni siquiera se habían conocido? Audio interrogatorio Carlos Enrique Vélez, Corte Suprema de Justicia, año 2016. Tema: asesinato Gabriel Ángel Cartagena. Durante esta diligencia, el testigo Carlos Enrique Vélez hace múltiples declaraciones de varios temas, pero a continuación está lo más relevante en el caso de Diego Cadena. Minutos 5 y 13 al 5 y 50 a Carlos Enrique Vélez siempre le molestaban las afirmaciones que hacían otros exparamilitares en contra de Santiago y Álvaro Uribe Vélez. Cuando empezó el interrogatorio, el entrevistador dejó una constancia de que el testigo se mostraba intranquilo. Al preguntarle por el motivo de su intranquilidad, inició sus declaraciones explicando lo siguiente: magistrado, ¿por qué está intranquilo? ¿Por qué asume esta actitud como de sorpresa, de incomodidad? Vélez: a ver, su señoría, lo que pasa es esto. ¿Cómo es que se llama el hermano de Uribe? Magistrado: ¿el hermano de quién? Vélez: Santiago. Fragmento inaudible. Magistrado: ya va a saber usted con las preguntas que le vamos a hacer. Vélez: lo que pasa es que yo tuve una diligencia en Bogotá el año pasado, y allá fue el señor ese Iván Cepeda. Estaba Alberto, Pablo Hernán Sierra, mi expatrón. Estaba hablando sobre los hechos de los indígenas de Hernando y Cartagena cuando yo me declaré en sentencia anticipada, que yo les di de baja a ellos. Pues ellos tenían unas vainas ahí de que Alberto, que había que hablar era que Santiago había tenido que ver en eso, pues en unas reuniones que tuvimos que para dar de baja a Cartagena, que la fiscal 35 de Medellín, María Elena Jaramillo, la señora fiscal, no había metido eso ahí. Que le tenía que colaborar y todo eso, y ahí fue donde se llegó pues, o sea, a una cita con este señor Iván. Que el abogado mío, Samuel Arturo, tiene el papelito, que allá le dan a uno un papel con sello de la guardia. ¿No? Pa' bajar uno a una diligencia o algo así. Por ahí está el papel ese. Magistrado: ¿pero eso fue una reunión informal que usted tuvo con Pablo Hernán Sierra y con Iván Cepeda? Vélez: eso, con Iván Cepeda. Entonces, que había que colaborar pues, o sea, supuestamente con eso de embalar pues, magistrado. ¿A quién? Vélez: a los Uribe. Entonces, como le dije yo a Alberto, hermano, yo ahí pues, simplemente yo siempre he dicho la verdad en ese proceso y ahí el que tenía que ver era Ferney Tapasco, en la matada de esos indígenas. Eso ha habido unas cosas, su señoría, que eso hay un enredo, que cada día amenazan a mi familia. Ahí tengo las cartas, las visitas del IMPEC. Ha habido mucha cosa. Al analizar el contexto global del interrogatorio, Vélez asegura en reiteradas ocasiones que alias Alberto intentaba convencerlo de que declarara en contra de Santiago Uribe, utilizando el supuesto hecho de que la fiscal 35 no había querido añadir su versión a su declaración. La solicitud de Alberto era que Vélez dijera que Santiago había estado involucrado en actos delictivos para ser 2 personas dando la misma versión,
por petición de Iván Cepeda. Durante los próximos 35-40 minutos, Vélez habla de otros temas y el magistrado vuelve a tocar el tema de Cepeda. Minuto 44:53 al 45:28 Vélez, antes de estar conmigo hubo una reunión en Medellín. Ahí fue donde se habló de todo lo sucedido. Ahí es donde dice Alberto que había que meter a Santiago. Cuando estuvimos hablando en Bogotá con este señor Iván Cepeda, yo le digo a Alberto, vea, hermano. Ahí el único que tiene que ver de los políticos era Ferney Tapasco. Minuto 45:39 al 46:02 Magistrado. ¿De qué Santiago está hablando, señor Vélez? Vélez, del hermano de Uribe. Ahí es donde yo le digo a él, le digo, así no son las cosas, viejo. Le dije yo, y yo vulgarmente, su señoría, yo le dije yo a Alberto, bueno, ¿usted era paraco? ¿O era guerrillo? Menos a que como así. Le dije yo, este señor es un guerrillo. Yo se lo dije al mismo Iván Cepeda. Magistrado. ¿Cuál señor? Vélez, a Iván Cepeda. ¿Por qué es que ellos están allá? O sea. Minuto 46:07 al 46:42 Vélez, cuando ellos me mandan pues para colaborar sobre todo de lo de Santiago, ¿por qué Alberto había metido a Santiago? Es que, como lo dije anteriormente, él habló eso en la Fiscalía 35 y la doctora María Elena, que supuestamente que la fiscal no quiso anotar eso. Es que cómo no va a querer anotar una cosa. Si yo voy a firmar, usted me hace. Yo lo que estoy hablando aquí, usted saca un papel y bueno, firme, léalo. ¿Sí o no? ¿Por qué te voy a firmar? ¿No? Magistrado, no, en este caso todo está quedando registrado en una grabación. Aquí todo lo que estamos hablando está quedando en un registro de audio. Como dijo al principio del interrogatorio, se niega a creer la versión de Alberto acerca de que la fiscal no había querido poner en su declaración lo que él había intentado contar sobre Santiago. Minuto 52:09 al 52:42 Magistrado, hablemos un poco de esa reunión que usted dice sostuvo con el entonces representante a la Cámara, hoy senador, el señor de la República, Iván Cepeda Castro y Pablo Hernán Sierra García. ¿Cómo fue esa reunión? ¿En dónde se verificó? ¿En la cárcel? Vélez, sí señor. Magistrado, ¿en qué cárcel? Vélez, en la de La Picota. Ahí el papelito lo tiene el abogado mío, Samuel Arturo Sánchez Cañón, el papelito que le dan a uno, que es un sello, y ahí dice cuando uno va abajo de La Picota. Minuto 52:46 al 53:37 Magistrado. ¿Quién lo convoca a usted a esa reunión? ¿Cómo hacen para? Usted no estaba privado de la libertad en La Picota, sino que lo remiten. Vélez, me llevaron a una diligencia. Su señoría, a Bogotá magistrado, menos una diligencia judicial Vélez, sí señor. Entonces, al frente de la celda mía estaba Alberto, o sea, en los cubículos de seguridad que hay allá en Picota. Alberto estaba allá al frente, sí, estábamos frente a frente. Entonces ahí fue donde me dijo, me habló lo del. Pues digámoslo así para. Magistrado, ¿qué le dijo específicamente? Es muy importante. Vélez, que tenía que colaborarle con lo de Santiago Uribe, pues. Ahí puede dar testimonio, había otro interno conmigo, que le dicen Racumín, que es del bloque Martín Llanos, él está en cómbita. Él oyó todo lo que me dijo Alberto y todo eso. Minuto 55:02 al 55:50 Magistrado, Alberto Guerrero le anuncia que le va a presentar un personaje. Vélez, y cuando ya bajamos a cubículos allá, ¿es a dónde está este señor? Sí. Entonces es ahí donde se habla que para colaborarle, pues en forma, que como que Alberto tiene un problema con Uribe. Yo no sé, como de falso testimonio, yo no sé, eso tienen ellos un enredo, entonces que para colaborarle a él, y como que algo tenía con este señor Iván. ¿Sí me entiende? Entonces que les colaborara en eso, ¿qué tal? Yo lo único que sé y lo que siempre yo he dicho, bien pueda pongan eso, lo que yo he dicho en la fiscalía. Ahí está. Menos no, pero es que usted sabe que ahí estaba Santiago. Le dije, no, un momentico, a mí no me meta en esas cosas. A mí no me meta en esas vainas, que yo el único que sé que tiene que ver es Ferney, hermano.
Minuto 56:20 al 57:05 Vélez, ahí fue donde tuvimos un altercado Alberto y yo magistrado. Estando presente Iván Cepeda, Vélez, sí, yo le menté la madre a Iván magistrado. ¿Iván Cepeda también le hizo esa propuesta? Vélez, pues sí, que mire, que les colaborara en cuestión. Claro, yo voy a decir la verdad. Si el día de mañana a mí me llama la corte, a decirme que sé de este señor, yo lo diré a su debido tiempo. Magistrado, ¿qué es cuál señor? Vélez, Santiago magistrado, o sea, usted lo dirá, pero ¿lo está afirmando? ¿Realmente Santiago Uribe tiene que ver en ese homicidio? Vélez, no, ahí no tiene que ver nada ese señor. Minuto 57:28 al 58:35 Magistrado. ¿Esta reunión más o menos en qué año ocurrió? Este encuentro con Iván Cepeda al que nos estamos refiriendo Vélez, eso fue el año pasado, magistrado. ¿El año pasado? Vélez, sí señor magistrado. Es decir, 2015, parte inaudible. A mí me llevaron a una diligencia, magistrado. ¿Recuerda en qué época más o menos? Vélez, yo le hago llegar el papelito. Comuníquese con el abogado mío por... ¿Cómo es que llaman eso? ¿Por fax o algo así, magistrado? ¿Cuál es el nombre de su abogado? Vélez, Samuel Arturo Sánchez Cañón, magistrado, pero ese papelito, digamos. ¿Qué refleja, qué indica el papelito? Vélez, viene el sello de la... Magistrado, ¿su ingreso a la picota? Vélez, no, es cuando a uno lo llaman, por eso le digo, es cuando a uno lo llaman allá a qué. A lo de abogados. ¿Sí me entiende? Es como el papelito que le dan, es decir, la cita pues, vaya. Magistrado, la boleta de citación Vélez, eso. Ahí está y ahí está la fecha y el sello de la guardia. Hasta la hora está. La hora, magistrado, correcto. Minuto 58:35 al 59:59 Magistrado. Pablo Hernán Sierra o Iván Cepeda le efectuaron algún ofrecimiento a cambio de que usted involucrara a Santiago Uribe en este homicidio de Cartagena? Vélez, claro que sí, magistrado. ¿Qué le ofrecieron? Vélez, que por qué que es que Alberto lo iban a mandar para Europa. Yo no sé qué vaina, magistrado. No, pero a usted. ¿Qué ofrecimiento? Vélez, no, por eso, que lo que le estaban haciendo a Alberto, que eso me lo daban pues a mí, que beneficios de que lo sacaban a uno por allá. Le daban beneficios pues por allá en otro país, que yo no sé qué. Le dije, no, yo no quiero tener enredos con nadie. Yo siempre he dicho la verdad. Magistrado, ¿quién concretó el ofrecimiento, Iván Cepeda o Alberto Guerrero? Vélez, pues Alberto, porque Alberto me mostró unos papeles ahí, unas cosas ahí, sigue parte inaudible. Mire que es que al doctor le colaboramos, pues que Iván, mire los papeles. Yo les dije, no, a mí no me metan en esos enredos, que yo no tengo ni arte, ni parte que ver en eso. Que en lo de la Guacharacas, en lo del aro, que esto, que lo otro, que habláramos de esas cosas. Yo les dije, no, déjenme quieto. Magistrado, varios hechos, no solamente para que comprometiera a Santiago en el homicidio de Cartagena, sino en otros hechos, Vélez, sí, por eso. Que uno hablara de él, mejor dicho. O sea, cómo enredar uno a la persona prácticamente,